Así que entremos en materia, hablemos de hiponatremia severa. ¿Por qué, cómo y cuándo intervenir? Ojalá logres responderles esas preguntas. Hay que entender que la hiponatremia se definirá como una disminución del sodio sérico por debajo de 135 milimoles por litro. Y esa definición será el punto de partida para entender que tendremos el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en la totalidad de las condiciones, tanto en el paciente ambulatorio, donde se estima que un 17 o un 20%, pero en el hospitalizado, donde puede llegar a un 30%, ¿verdad? Y es un marcador de mortalidad, a tal punto que cualquier nivel de sodio por debajo de 135 mil equivalentes, o sea, hiponatremias leves, inclusive entre 130 y 135, predicen una mortalidad aumentada en los pacientes, 1R entre 1,4 a 1,7, depende de los trabajos que hay. Y todo paciente, ¿verdad?, que tenga hiponatremia sintomática aguda puede llegar a una mortalidad hasta del 55%. Ese es el porqué. Nos la vamos a encontrar frecuentemente y puede amenazar la vida de nuestros pacientes. ¿En qué pacientes? Mujeres premenopáusicas y en general hombres y mujeres después de la 7ª década de la vida. Todos los pacientes que tengan endocrinopatías, hipotiroidismo, insuficiencia renal, dentro de las cuales vale la pena mencionar que el hipotiroidismo es un diagnóstico diferencial siempre al momento de enfocar la hiponatremia eubolémica. Guárdense ese dato para que en ronda tengan con qué resaltar. El ejercicio físico, los maratonistas son los pacientes que tienen mayor riesgo de hacer este tipo de trastorno hidroelectrolítico. Los pacientes con polifarmacia en su tratamiento, especialmente aquellos que reciben tratamientos diuréticos y dentro de ellos vayan anotando las tiacidas. Recuerden que las tiacidas es un marcador no solo de favorecer la presencia de esta etiología, pero además de riesgo para la corrección del trastorno. El consumo de alcohol, algunas afecciones neurológicas, las cirugías, ¿verdad?, pituitarias o todos los eventos isquémicos que puedan comprometer la circulación profunda, pueden llevar a las formas de presentaciones que abordaremos al final, y por allí otras condiciones como las neoplasias, donde el cáncer de pulmón puede causar una forma muy específica con 0.4 de incidencia, pero que será importante para nosotros, especialmente el de células pequeñas y otras comorbilidades que ya veremos. Entonces, ya dicho eso, miremos nuestro paciente y nuestro paciente podrá estar con una forma leve, una forma moderada y una forma severa. La mayoría de ellos serán asintomáticos, ya que la mayoría de las hiponatremias son leves, con un conteo de sodio sérico o plasmático entre 130 a 135. Podrían tener síntomas, cefalea, algunos irritabilidad, pero en general lo que va pasando es mucho más apatía, trastornos de la marcha en pacientes añosos, que en su casa o que en el hogar geriátrico empiezan a deteriorarse. Luego vendrán síntomas moderados. Y aquí hay diferencia entre literatura y literatura. Hay quienes dicen que va de 125 a 130, otros de 130 a 120. ¿Por qué? Porque la verdad es que si bien la hiponatremia severa por definición es por debajo de 120 mil equivalentes por litro, se ha demostrado que valores por debajo de 125 es cuando empieza a ocurrir las manifestaciones severas. Entonces habrá algún tipo de gap que tendremos que sobrepasar entre literatura y literatura, que para aprenderlas hoy las definimos de esta forma. ¿Qué síntomas ya me llevan a moderado? Náuseas, confusión, somnolencia, pero jamás habrá estupor, jamás habrá convulsiones, porque el que convulsione o el que tenga estupor tendrá una forma severa, y ese requiere un abordaje específico. Todo lo que vamos a hablar aquí, si bien hay 20.000 literaturas al respecto, vamos a enfocarnos, ¿verdad?, en este trabajo. Este trabajo es muy interesante porque recoge casi toda la literatura que se ha producido hasta 2020 y resume de una forma bastante práctica lo que quizás autores como el doctor Adriano y el doctor Marías trataron de hacer con mucha dedicación, pero que quizás se dificulta ejecutar en la práctica. Entonces, para tratar de abordarlo, para responderles el cómo, tendremos que primero identificarla. O sea, preguntarnos si la hiponatremia es real, porque habrán pseudohiponatremias que tenemos que tener en cuenta. ¿Quiénes entran dentro de las pseudohiponatremias? Los pacientes que estén hiperglicémicos. Se estima que un paciente que tenga glicemia por encima de 100, usualmente tiene que estar por encima de 200 o 300 para que ocurra, tendrá una alteración, ¿verdad?, de disminución en 1.6 mil equivalentes por litro por cada 100 miligramos de cilitro de glicemia por encima de 100. Inclusive, cuando este pasa de 400, 2.4. Pero esa no es la única. Dos datos más para que en ronda la rompan. Si lo que tiene es hipertrigliceridemia, por encima de 100 miligramos de cilitro, por cada 500 miligramos de cilitro de triglicéridos elevados que tenga mi paciente, disminuirá 1.000 equivalente. En hiperproteinemia, también, por encima de 8 gramos de proteína, por cada gramo adicional que tenga mi paciente, disminuirá en 4 el conteo de sodio en sangre. Entonces, primero asegurarme que no haya nada más concomitante, para luego hacer una clasificación, donde tendremos que mirar algunas condiciones, como será la tonicidad, ¿verdad?, la severidad y la presentación, si es aguda o crónica.